El Hijo de Dios parte 4 y última. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros hermanos de la Iglesia de Dios en formación ministerial. Ya sea jóvenes, hombres y ancianos, les invitamos a enriquecer estos contenidos con sus comentarios en los videos. Les recordamos que no representamos a ninguna organización en particular sino solo a la doctrina de la Iglesia de Dios, con la intención de la formación de sus miembros en el ministerio. Paz a vos. Copyright 2018 Andrés Mengíbar www. Iglededios. org.mengibar@nucleus.com. Con excepción de las fuentes citadas, el contenido es propiedad del autor. Texto bíblico Reina Valera actualizada. Paz a vos. Capítulo 7. Viene el tiempo del Padre. La participación del Padre junto a su creación será mostrada en lo futuro, en un futuro todavía bastante lejano, después del día del juicio, tanto su presencia como su voz será conocida en hasta que venga la eternidad. Obsérvese lo que Pablo dice. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. 1 Corintios 15:28. El diseño de la creación y el orden en que debía funcionar fueron trazados en la eternidad y para allá se dirige. Todo fue determinado por el Padre para que los sucesos acontecieran exactamente como debían ser. Como tal, al apóstol le fue revelada la participación de los dioses. Primero, el Padre dispuso lo que debía hacerse. Segundo, los pasos que debían seguirse. Tercero, las leyes que iban a regir cada cosa creada. Cuarto, los planos incluyendo el tamaño de las galaxias, de las estrellas y sus órbitas, la distancia a que cada una iba a estar, el Sol, su tamaño, la fuerza de su calor, y más, el tamaño de la Tierra, su ubicación a la distancia exacta del Sol, cómo iba a ser hecha, su órbita, las estaciones del año, los animales, y más. Quinto, todo lo planeado traído a la realidad física en la cual los dioses, Padre y Hijo participaron. El Padre determinó que el cuidador y sustentador de todo sería su Hijo, que ha estado a cargo de la humanidad y su desarrollo, y continúa a cargo de todo hasta que termine la historia de la humanidad en el juicio. En ese día toda impureza con que la tierra ha sido manchada será quitada para siempre, entonces el Hijo entregará todo a su Padre con la misma pureza con que la recibió. Ese diseño fue revelado a los apóstoles y Pablo, que explicó brevemente algunos aspectos que de otra manera serían desconocidos, como por ejemplo lo que dice en Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Aquí detalla de manera sucinta cómo fue que la creación sucedió, explicando que todo fue creado en Cristo, es decir, por medio de él, y para él, lo cual indica que el Padre quiso hacer la creación y la diseñó. Fue del Padre la iniciativa de la creación y su Hijo estaba presente ayudando en el diseño. Habiéndose hecho el diseño vino la realización de las cosas, de las cuales unas no son visibles y lo demás invisible. Es aquí donde Pablo dice que todo fue hecho por medio de él y para él. Aunque en ninguna parte de la Escritura se encuentra que el Padre entregó la creación, Hijo, es obvio que tuvo que suceder, de otra manera no tendrían explicación las palabras de 1 Corintios 15:28 en las cuales el Hijo devolverá a su Padre cuanto le entregó. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Reina Valera antigua. Como declara este texto, el momento vendrá cuando la creación vuelva a ser limpia como el Padre se la entregó al Hijo. Cuando nuestro Señor haya acabado la obra de limpieza, entonces él mismo se someterá al Padre. Entonces la creación será como al principio, sin razas, credos, violencia, política, división de la tierra en países, etc. Capítulo 8. Yehoshua o Jesús. Las escrituras hebreas omiten mencionar directamente al Hijo. Eso impidió al pueblo israelita conocerlo cuando fue anunciada su venida y cuando estuvo sobre la tierra. Debido a eso es que las palabras de Isaías 7:14 no fueron entendidas en su significado profético. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. En hebreo Emanuel suena algo así como Immanuel, del cual se da su significado en Mateo 1:23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que traducido quiere decir, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Sin embargo, cuando el Hijo vino a nacer de María no fue conocido con ese nombre sino como Jesús, y hasta cuando el fin del tiempo venga su nombre será el mismo. Jesús proviene del griego Jesús o Jesús, y este del hebreo Yehoshua. El sonido de la I es suave casi como I, y la E tiene sonido breve como E. Yehoshua o Jesús significa YHVY salva o Jehová salva, pero es improbable que en la evangelización a los gentiles los apóstoles hayan mezclado el griego con el hebreo, ya que el mismo Pablo recomienda evitar ese tipo de barbarismos en 1 Corintios 14:19. Pero prefiero hablar en la iglesia 5 palabras con sentido, para instruir a los demás, que 10.000 palabras en lenguas. Biblia de Marín Nieto. Para Pablo y los otros apóstoles lo importante era que el mensaje fuera entendido, no que aprendieran a mezclar el griego con el hebreo, que sin lugar a dudas para miles de gentiles el hebreo era de una lengua desconocida y sin valor, ya que la lengua oficial era el latín y la predominante era la griega. Como es conocido, los nombres hebreos son etimológicos, es decir, que cada nombre posee significado. Así, Yityak, Isaac, significa risa; Mosé, Moisés, significa sacado; Yesaya, Isaías, significa YHVH salva, etc. De modo que cuando nuestro Señor vino a nacer de María fue una verdad notable en el sentido de que el Dios creador de lo visible e invisible vendría a la tierra, es decir, Emanuel igual a Dios con nosotros o entre nosotros, mas su nombre personal fue Yehoshua, con el cual fue conocido en su tierra natal. Es nada creíble afirmar que los apóstoles hayan mezclado elementos de la lengua hebrea con la lengua popular griega o koine, que seguramente ellos hablaron al evangelizar al mundo en que el griego era predominante. Parece que la lengua hebrea estaba mezclada con la aramea y no poseía la relevancia que hoy algunos suponen que tenía. Era una lengua que a nadie despertaba el interés de conocer, no había ninguna razón para que los romanos y griegos se sintieran motivados a conocerla. Ninguna relevancia tenía en el mundo romano, en donde los judíos eran una nación de esclavos revoltosos subyugados.
La lengua hebrea vino a ser sin importancia e innecesaria entre los mismos israelitas por diferentes razones. 1. A partir de la división en dos reinos, Israel perdió el reconocimiento de ser el reino poderoso que fue en tiempos de Salomón. 2. En la conquista por los asirios las 10 tribus se mezclaron con los samaritanos que hablaban arameo. Incluso los versados en la Biblia declaran que algunas porciones de las escrituras están escritas en arameo y no en hebreo, lo cual señala la influencia fuerte de esta lengua asiria. 3. Pocos siglos después del regreso de la cautividad de Babilonia, los judíos fueron subyugados por reyes de descendencia griega que no tuvieron ninguna necesidad de aprender la lengua judía sino al revés, y la lengua hebrea quedó en un lugar sin importancia. 4. La floreciente comunidad judía de Alejandría, Egipto, que al parecer provino de los miles de judíos que optaron por no volver más a Jerusalén después de Babilonia, nacieron hablando griego y no tuvieron necesidad de aprender hebreo. Incluso por ese tiempo apareció la Septuaginta, primera versión de la Biblia en griego, que ayudaría a los miles de judíos a conocer la Torá en griego, su lengua natal. Incluso la gran cantidad de literatura apócrifa del Antiguo Testamento que floreció en ese tiempo fue escrita en griego en vez de hebreo, lo cual fortalece la demostración de que el hebreo había venido a ser una lengua irrelevante porque el griego ocupaba el primer lugar. 5. Es innegable que el Tanaj en inglés, permanecía intacto en lengua hebrea para los hebreos de Jerusalén, pero no es posible demostrar que los apóstoles la hayan usado exclusivamente al momento de predicar el evangelio dentro del mundo dominado por la lengua griega. La imposibilidad se vuelve de peso al mirar en las cartas paulines algunas inserciones provenientes de la Septuaginta, lo cual haría suponer que el apóstol la usaba para evangelizar en lugar del Tanaj hebreo. 6. Durante el día de Pentecostés quedó claro que para los judíos esparcidos en diferentes naciones del mundo era imprescindible aprender la lengua en que habían nacido, ya que ellos y sus padres se vieron en la necesidad de adaptarse a hablar las lenguas de las naciones a las que emigraron, como lo testifican en Hechos 2:8. En fin, como se está demostrando, la lengua hebrea en el mundo gentil no tuvo la importancia ni resonancia que hoy en día se intenta atribuirle, como para afirmar que los apóstoles cometían el barbarismo de mezclar algunas palabras hebreas en sus cartas escritas en griego, como Yehoshua por Jesús, Yereschelaim por Hierosolima, Yesaya por Isaías, etc. Para ellos lo importante era que los gentiles entendieran quién era el Salvador, no cómo se pronunciaba su nombre en hebreo. Una afirmación que podría contradecir a esto que digo podría venir de la demostración sobradamente conocida de que unos pequeños fragmentos del Nuevo Testamento griego muestran el tetragramatón hebreo, lo cual es verdad, pero valiéndose de esto los propulsores de mezclar algunos términos hebreos con el griego aprovechan para decir, sin ninguna prueba, que los apóstoles debieron haber mencionado el nombre Yehoshua en vez de Jesús. Respecto a levantar argumentos que no tienen base, es grave error porque todo cuanto se dice no puede ser demostrado por hechos fehacientes. Como popularmente se dice, hablar nada cuesta, demostrarlo es otra cosa. Esto significa que no hay ninguna prueba que los apóstoles hayan insertado palabras hebreas en el griego que era su lengua diaria en su evangelización al mundo. Referente al tetragramatón en 2 o quizás 3 piezas fragmentarias muy pequeñas del Nuevo Testamento en griego, es absolutamente imposible demostrar que provengan de mano de los apóstoles. Sencillamente porque esos manuscritos, que fueron los verdaderos originales, no existen, ya que la mala calidad de la tinta usada, el material sobre el cual escribieron, y el continuo uso y el manipuleo de mano a mano entre quienes los usaron para producir sus propias copias los deterioraron y finalmente se perdieron. Hoy en día existen más de 5.800 piezas fragmentarias, similar a igual número de reproducciones personales. Lo sobresaliente de este número es que apenas 1, 2 o 3 piezas contienen el tetragramatón, el resto lo omiten. Aún más, los manuscritos que se tomaron como originales para las traducciones actuales de la Biblia no lo contienen. De manera que es falta de seriedad, de parte de quienes producen Biblias, agregar a las escrituras del Nuevo Pacto el nombre de Dios. Si en verdad los apóstoles escribieron el tetragramatón sería notorio en el mundo actual, mas no lo es sencillamente porque nada prueba que ellos lo escribieron. De supuestos está lleno el mundo, pero nunca pasan de ser supuestos. Lo mismo sucede con el nombre Yehoshua, que no aparece en ninguna pieza fragmentaria, mientras que el dogmatismo se aferra a invalidar mezclas extrañas de la lengua hebrea con la griega. Asegurar aquello que no se puede demostrar altera la verdad. En conclusión, este estudio ha presentado abundante información relacionada al Salvador del mundo, nuestro Señor. La pericia del lector fácilmente puede ampliar este contenido para hacerlo de más valor entre las personas que comienzan a caminar en el Evangelio, para así entender las palabras de Pablo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Este y todos los estudios que hemos compartido del Centro de Recursos Ministeriales Sinaí de la Iglesia de Dios, pueden encontrarse en www.iglededios.org. Este canal no tiene fines de lucro. Si el propietario actual de lo generado en este canal no desea compartir dicha información, favor de hacerlo saber en algún comentario en videos del canal, no es necesario reportar al mismo. Paz a vos.